Hola, ¿qué tal? Este es mi primer podcast que voy a hacer sobre conciencia financiera. Así que, primero que todo, disculpen cómo salga. No sé, la verdad, voy a tratar de editarlo lo más posible, pero voy a tratar de fluir simplemente con la información o con el tema que me gustaría tocar, ¿ya? El día de hoy me gustaría tocar el tema de lo importante que es conocer la historia del dinero en este caso, o la historia que sea en realidad. Ya que muchas veces cuando he hecho el curso o converso con personas sobre el tema, una de las primeras cosas que les pregunto es qué opinión tienen sobre el dinero. Y esa pregunta la verdad es que nos lleva a otra y otra y otra pregunta, porque todos tenemos un cierto paradigma con el dinero. Algunos creen que tener mucho dinero te puede transformar en una mala persona, otros creen que es una oportunidad, que es una recompensa, que es un medio, y muy pocos la verdad que lo ven como una energía que fluye abundantemente en todas partes, sobre todo cuando es un bien tan escaso, por así decirlo, y lo llevamos a niveles comparativos de clases sociales o tipos de empresa, o como quieras jerarquizar eh, tu ideología. Así que, bueno, la historia es sumamente importante porque tú empiezas a conocer las raíces, empiezas a conocer los motivos, las razones por las cuales empieza a tomar forma este objeto o esta persona que vamos a estudiar. Y digo persona porque también puede ser utilizado para conocerse a uno mismo. ¿Cuál es tu historia? Al conocer tu historia, vas a empezar a conocer distintos patrones y vas a sorprenderte que algunos de ellos vienen por cosas que no ni siquiera te acordabas que venían por eso. Yo haciendo memoria, cuando hice esto una de las primeras veces fue que lo aprendí en una clase de PNL y me estaban enseñando cómo desbloquear algunos traumas. Bueno, una de las personas que sacaron adelante tenía un trauma con los perros y no podía subirse a un ascensor donde estuviera un perro. Y casi todos los vecinos en el edificio donde ella vivía tenían perros. Entonces, bueno, en una sesión le lograron calmar la ansiedad o la angustia que le provocaba estar en esa situación. Y yo lo puse a prueba con las arañas. Yo desde chico me hice la memoria. Antes me gustaba salir a jugar con los insectos, pero dado en algún momento que empecé a crear como fórmulas con Quicks, cloro y cosas así, y salía a rociarlas para poder matar a los bichitos. Entonces, sí, la verdad es que era bastante cruel cuando chico. ¿Ya? Hoy en día trato de evitar matarlos, pero todavía sigo con alguna fobia ahí que tengo que conectarme con. Pero bueno, el tema es que creé una fórmula que vi una araña dentro de mi habitación, le eché y me dormí al rato. Cuando desperté, me fui a ver a la araña y la araña tenía 2 arañas encima más. Es más, todavía hasta hoy en día cuento la historia y me da como un poquito de escalofrío. Pero ya lo estoy trabajando y lo he trabajado bastante. Pero bueno, el tema es que me acordé de esta historia, que cuando habían 2 arañas encima de esta otra araña, y me veo en el pecho, que era donde también había caído líquido del que yo le eché a la araña, y habían otras arañas más. Y eso me dejó choqueado, no volví a crear de ese tipo de combinaciones, y a las arañas me dejaron traumado. O sea, para mí, los que me conocen hasta hace poco incluso, siendo que ya lo llevo tratando a varios años, así a la rápida, no con algún tipo de tratamiento ni nada, veo una araña y me quedo quieto. Reacciono lentamente, tengo mucho cuidado con ellas, ¿ya? Pero ya no tengo ningún pavor en el sentido de que, ay, que alguien la mate, usted... No, o sea, reacciono como cualquier persona normal, entre comillas, o sin ninguna fobia, pero tiendo a no reaccionar de primera vez, ¿ya? Bueno, ese tipo de cosas me hizo darme cuenta y al empezar a conocer más de PNL, en la importancia de nuestra historia, de la historia personal si quieres conocerte, de la historia global si quieres conocer a nuestra civilización. Si te das cuenta,
nosotros como terrícolas, por así decirlo, hablándolo de un plano bastante general, tenemos una historia, la cual está siendo aún contada de acuerdo al lugar donde tú naciste. En vez de contar una historia de cómo nos conocimos. ¿Me explico? Pero bueno, eso es otro tema también, es un tema educacional. Es cómo nos están educando y cómo nos están enseñando las cosas. ¿Ya? Yo creo que toda la gran mayoría tenemos algún sentido de que algo está mal en el sistema educativo, pero bueno, eso es para otro podcast quizás. Entonces, llevándolo a la historia del dinero, específicamente luego de ya de entender por qué es importante entender la historia, entrando a la historia del dinero, tú te das cuenta de que es un intercambio, todos lo sabemos, pero no le hemos tomado el peso a esa historia. Sabemos que viene del trueque, que después habían monedas de oro, lingotes de oro, y después se inventó el billete, y vinieron los cheques, y se creó todo lo que es el capitalismo, y hoy en día tenemos acciones y Bitcoin, y tenemos de todo un tema, un sistema. Ya, sí, esa historia quizás la conoces. Si no la conoces, te invito a buscarla, o próximamente a ver si subo un pequeño video de la historia. Pero si no, búscala. Es una historia muy entretenida. Hoy en día hay mucha gente que lo cuenta de manera muy divertida, ¿ya? Por donde no te vas a aburrir. Ahora, si te gustan los documentales aburridos, también están ese tipo de documentales. El tema es que si conoces la historia y le empiezas a darle sentido, no con una conciencia de niño, porque cuando nos enseñan eso estamos en el colegio, y cuando lo hablas con tu hijo después, el niño es chico, entonces tú consideras, bueno, eso es obvio, es básico, pero es tan básico que se nos olvidó lo importante que es. Después cuando estamos todo el tiempo en el colegio, aprendemos estos básicos, después nos vamos a la universidad y se nos olvida lo básico, porque es muy básico. Me van siguiendo con lo que trato de decir. En la historia, el dinero es el modelo de intercambio. Y se ha creado que al momento que tú vas continuando y siguiendo la historia como se las dije recién, te das cuenta que tú tienes la posibilidad de crear dinero, dado el sistema que estamos hoy en día. Antiguamente esto no era posible. Primero porque estaba dominado por los reyes. Después porque estaba monopolizado. Antes de eso solamente estaban los faraones. Y así sucesivamente. Siempre hemos tenido una batalla contra alguien que ha dominado algo que nosotros estamos buscando. Y cuando estamos en búsqueda de esto, perdón, es que pasó un camión. Siempre estamos en búsqueda de esto que esta persona tiene a gran escala y que nosotros necesitamos de alguna manera. En los faraones era la seguridad, la educación, en ese tiempo andar como nómade o estar en Egipto. ¿Cuál de las dos preferías? O sea, ¿qué prefieres, andar en el desierto vagando o prefieres estar acá en un lugar donde hay agua, hay comida y puedes trabajar? O sea, focalízate también en la época. No eres esclavitud, tú estabas intercambiando seguridad. Tú estabas intercambiando algo que tú necesitabas, que era estar ahí y ojalá no te mataran afuera. Eso es lo que intercambiábamos. Cuando llegamos a la época de los reyes, ¿qué intercambiaba? Tú pagabas un impuesto y el impuesto, obviamente, los reyes empezaron a abusar y a cobrar. ¿Pero qué era el impuesto? Era lo que tú pagabas por el derecho a producir y ganar dinero en las tierras, es decir, por ocupar las tierras. Básicamente un arriendo. O también lo conocemos como impuesto hoy en día, cuando hablamos de los impuestos de todo tipo de impuestos. Pero llevándolo a tu plano general, trabajas estudias alguna profesión, estudias cuarto medio, octavo básico, lo que sea necesario, o posgrado, doctorado, y sales a buscar este ansiado dinero. Pero este dinero cuando estudias la historia, es solo la representación de algo. No significa, no tiene ningún valor. Ese valor está puesto en unos gráficos y en algunos respaldos, que cuando tú vas a esos respaldos, nuevamente pasan a ser papeles. Compramos acciones de la empresa de cobre, se valorizó la montaña de cobre en tanto, estábamos recibiendo pagos de préstamos de que dimos de tanta plata.
Entonces empiezas a darte cuenta que son promesas y promesas y simbolizaciones de pago, de valorizaciones de objetos y productos que se hacen y que de acuerdo a la oferta y la demanda, si se hace público, se hace a través de la bolsa de valores, la bolsa de comercio, y se intercambian a las personas minoristas, por así decirlo, para que sean partícipes de este sistema. Es un sistema que la verdad, no sé si se entiende bien lo que estoy diciendo, pero que es un juego de papeles. No es que tú vas a hacerte rico de la noche para la mañana, pero sí te abre la posibilidad a que puedas hacer un camino en un periodo mucho menor a 45 años de trabajo, de un empleo, y que puedas crear riqueza a un nivel que tú no se aspire con se aspira con un empleo, pero que quizás tampoco sea competencia con Bill Gates. ¿Me explico? Pero sí te va a permitir lograr la libertad financiera, sobre todo si tú tienes tus gastos controlados. Y ahí es donde entramos en un tema de lo que siempre recalco, que es conciencia financiera, conciencia, el discernimiento entre el bien y el mal, eh, entre lo que te hace bien y lo que te hace mal para tus finanzas personales. ¿Ya? Bueno, así que quería dejarlos con este podcast. Ojalá haber sido un aporte de entender un poco más sobre lo que es la educación financiera y sobre la capacidad de crear tu propio dinero solo con ideas y obviamente con tu tiempo y con tu energía. Así que bueno, cualquier duda déjenmela ahí en los comentarios o mándenmela por inscrito. Yo encantado de conversar. Durante este próximo año voy a estar dedicado netamente a construir un espacio donde vamos a enseñar de esto y mucho más sobre energías renovables, sustentables también, renovables, perdón, y de una ecoaldea sustentable. Así que encantado de mantener comunicación con quien quiera aprender más. Bendiciones.